contigo una cosita. Yo siempre que me toca presentar, pues le digo al Señor que me diga alguna cosa para vosotros. Y bueno, voy a poner un par de imágenes simbólicas. Bueno, recientemente, algunos sabréis que me he comprado un coche eléctrico, 100% eléctrico. Y realmente el Señor me hablaba en esa cosa, ¿no? El coche eléctrico, cuando tú llegas a un punto de recarga en carretera, el coche de forma automática pone que precalentando la batería para acercarse a la carga, ¿no? De esa forma, pues, se optimiza más la carga. Si la batería tiene la temperatura correcta, la idónea, lo que es el cargador, que tiene una potencia grandísima, puede llegar hasta cargar hasta 250 kilovatios, que es una locura, y en cuestión de media hora puedes cargar 500 kilómetros prácticamente. Pero tienes que tener la batería preacondicionada, precalentada, ¿no? Y eso me habla, bueno, por la frase si quieres, sería precalienta tu corazón, lo pone ahí. Me hablaba el Señor de eso, ¿no? De que realmente cuando Él nos quiere hablar, nosotros a veces venimos fríos y venimos con nuestro propio pensamiento, con la agobio de la semana, con todo el lío de vida que siempre llevamos, ¿no? Y cuando venimos al domingo a la iglesia, por ejemplo, nosotros realmente no estamos con nuestro corazón preparado. Por la siguiente imagen, la buscaba por internet y se veía ese corazón al 2%, que está al límite ahí, ¿no? Hay que levantar, hay que levantar ese porcentaje, ¿verdad? Y claro, la idea es esa. Si tú llegas al Señor frío y realmente no estás preparado para lo que Dios tiene para ti, realmente te cuesta mucho más conectar con Dios. Habrá pasado, a mí me pasa muchas veces, que vienes con tu mente en otro sitio y casi que arranca la alabanza, arranca la predicación y dices tú a la media hora, dices, que estoy aquí, como que tu mente está en otro lado, ¿no? Entonces me hablaba Dios de eso, ¿no? De que precalentemos nuestro corazón delante de Dios para lo que Él tiene para nosotros. Hay un versículo también que me gustaría que nuestra ayudante Patri lo leyera. Pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Derrama tu amor inagotable sobre los que te aman. Haz justicia a los de corazón sincero. Pues me gustaría que en esta mañana pues te valga de inspiración, igual que vale para mí, el prepararme para lo que Dios tiene para mí, ¿no? Esa expectación, esas ganas de poderme conectar con Dios, para que esa recarga, ese 2% cambie, ¿no? Y en poco tiempo podamos elevarnos. ¿Cómo te sientes cuando estás en la presencia de Dios? ¿Cómo te encuentras? Pues esta mañana quiero invitarte a que te acerques a Dios, que con corazón sincero, tal y como eres. Yo a veces oro con el Señor como un poco raro, ¿no? Señor, que estoy agobiado, estoy mosqueado. Dile al Señor lo que sientes, porque el Señor no es una cosa rara o un ente extraño o una figura a la que tú puedas clamarle. El Señor es alguien que está deseando que te acerques a Él. Y es como tu amigo, es tu mejor amigo. Y está en tu corazón, no puedes verlo, pero está ahí y lo puedes sentir. Entonces esta mañana quiero invitarte a que te pongas de pie y que vamos a tener este tiempo de adoración juntos. No mires al de al lado, no mires a nadie. Sencillamente somos tú y Dios. Y hoy con el coro también lo comentaba, que podamos estar cerca de Dios y podamos pasar un tiempo en su presencia. Amén. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas, mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que vi, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Say
tu amor, Dios, por las manos que di, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor.
amor, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Le seguiré. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. De su amor yo viviré, y de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Le seguiré. Yo le seguiré. Le seguiré. Por su amor yo viviré,
de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Que tú eres el centro de mi vida, el centro de mi problema, el centro de mi situación. Queremos darte lugar de privilegio en nuestros corazones, Señor, y que tú puedas estar presente con nosotros, Señor, ante cada dificultad, ante cada situación, Señor. En el nombre de Jesús. Siempre serás Cristo, Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú, todo el universo gira en pos de ti. De ti, Jesús, el centro eres solo tú. El centro de mi vida, el centro de mi vida es Jesús, el centro de mi vida es Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo. El centro de mi vida, el centro de mi vida es Jesús. Te invitamos, Señor, que tú seas el centro. El centro de mi vida es Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú.
hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Cada rodilla se doblará. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 Cristo y Cristo. Cristo, Oh, Cristo, Cristo, de mi ser, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida el centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. cada rodilla. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 Cristo.
manos, Señor. Y tú nos das la oportunidad, Señor, de acercarnos a tu trono, Señor, siendo tú santo, Señor. Nosotros con tantos defectos que tenemos, Señor. Damos las gracias, Señor, por tu grandeza, Señor. Porque eres bueno con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Santo, Señor. Bendito eres, Señor. Llegas a necesidad, Sí, Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor, y te pedimos ahora que tú nos hables, Señor, en nuestros corazones, Señor, que podamos estar receptivos, Señor, estemos precalentados, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, lo que tú quieres decirnos, Señor, esta mañana. Queremos estar con esa tierra, Señor, preparada, Señor, para la semilla, Señor, y que podamos escuchar lo que tú tienes que decirnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esta misma actitud, si queréis, pasando la ofrenda. Buenos días. ¿Alguien nos visita por primera vez? ¿Puedo ver tu mano? ¿Alguien que nos visite por primera vez? Muy bien. El otro día, hablando con Daniel del Vecchio, me pidió que diera saludos y recuerdos de su parte a la iglesia. Así que, si Dios quiere, pronto estará con nosotros, ¿de acuerdo? Así que recibí su cariño y sus saludos de su parte. Gracias, Señor, que podemos venir a ti. Gracias, Señor, que tu palabra es lumbrera nuestro camino. Gracias, Señor. Queremos oírte, queremos entenderte y queremos rogarte que por tu Espíritu Santo apliques cada palabra que va a ser compartida en esta mañana a nuestros corazones y tú hagas la obra necesaria en cada uno de los que estamos aquí y de los que van a escuchar este mensaje. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el título del mensaje en esta mañana es un tanto, podríamos decir, original o llamativo. Y el título es La oveja y el cerdo. Repito, la oveja y el cerdo. Quiero comenzar citando una frase de este famoso predicador del año 1800 y algo, Spurgeon, y dijo: las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Y esta frase, que alguna vez quizás la he compartido, me sirvió de inspiración y el Señor me ha dado el mensaje en esta mañana. Las ovejas y los cerdos representan, creo que estarás de acuerdo conmigo, a dos naturalezas bien distintas. ¿Estás de acuerdo? Muy distinto, una oveja de un cerdo. Al cerdo lo vemos en las Escrituras, si te vas al Antiguo Testamento, a la ley, leyes de alimentación, la dieta según la ley que tenía el pueblo, la nación de Israel. Al cerdo lo vemos en las Escrituras como un animal inmundo, un animal
impuro, un animal sucio. Y pensando en esto, en lo que representa este animal, el cerdo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos del 11 al 13, vamos a leerlo, dice allí: estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Tú sabes que el Señor iba por regiones, por ciudades, por pueblos, haciendo milagros, sanidades, liberaciones, resucitando muertos. Y creo que todos, quizás la mayoría aquí, conocen el relato de la historia del endemoniado Gadareno y cómo el Señor libertó a un hombre que dice que se ataba con grillos, con cadenas, las rompía, andaba por los sepulcros, en fin, asustando a todo el mundo. Tenía aquel lugar lleno de pánico y de terror. Y Jesús llega a este lugar, hay un encuentro tremendo con el Señor, y el Señor le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y él responde: Legión, porque somos muchos. Bueno, para situarnos, dice también aquí el Evangelio: estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Aquí podemos ver una escena en la que los espíritus inmundos pidieron entrar en los cerdos, es decir, animales inmundos. Espíritus inmundos que entran en animales inmundos, según la ley. Y esto ya nos va situando, nos está haciendo ver acerca de esta frase: la oveja puede caer en el lodo, pero solo el cerdo se revuelca. Para que entendamos mejor esta figura de lo que nos representa en esta mañana y el Señor nos quiera hablar respecto a este animal, la oveja y el cerdo, vamos al Evangelio ahora, el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 14. Aquí tenemos la famosa parábola del hijo pródigo. Y creo que todos sabéis cómo él pidió de una forma irrespetuosa a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponden. Y se fue, lo vivió de una mala manera, perdió todo. ¿Y cómo acabó? Acabó en la pobreza, acabó en la ruina. Y aquí dice Evangelio Lucas 15, versículos 14 al 16: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Al igual que hemos visto esos espíritus inmundos que entran en los cerdos, en los animales inmundos, y habla de una manifestación demoníaca, aquí ahora encontramos que el cerdo nos hace ver, nos representa y nos muestra muy bien en esta parábola una ruina espiritual. Vemos que hay un sinónimo entre acabar con los cerdos, que para un judío era un animal inmundo, sucio, era algo despreciable, y no había nada más humillante que tener que acabar, siendo un hijo de un señor de una hacienda, acaba deseando comerse la comida de los cerdos. Y cuando una persona se aparta de Dios, vive de espaldas a Dios, resiste a Dios, vive perdidamente, puede llegar a un punto en que lo pierda todo y verse en una ruina espiritual de tal grado que se vea deseando comer la comida de los cerdos, es decir, lo más sucio, lo peor, lo más bajo. Y el hombre en su pecado, en su naturaleza caída,
viviendo de espaldas a Dios, viviendo en sus propios pecados, es como estos cerdos o como este hijo pródigo que acabó como un pordiosero deseando comer las sobras de estos animales sucios. En Mateo capítulo 7, versículo 6 también dice en el famoso Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7 es el Sermón del Monte. Pues en Mateo 7, versículo 6 dice el Evangelio: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. De nuevo, aquí vemos cómo se nombra a los cerdos y muestra su agresividad, ilustrando, creo que tú y yo habremos experimentado esto alguna vez, ilustrando muy bien la respuesta, el rechazo, el menosprecio que muchas personas, incluso de forma agresiva, tienen al mensaje del Evangelio. ¿Te ha pasado alguna vez? Se revuelven. El Señor nos tiene que dar discernimiento para predicarle a toda criatura. A veces nosotros los cristianos oramos: Señor, pon ovejas en mi camino. Está bien, pero el Señor no nos dice que le prediquemos solo a las ovejas, porque tú y yo no sabemos quién es oveja y quién es cabra y quién es caimán. El Señor dice que prediquemos a toda criatura y el Señor se encargará del efecto que haga el Evangelio, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. O produce salvación o produce juicio, pero nunca vuelve vacía. Así que si tú piensas que eres un fracasado porque llevas años predicando el Evangelio y no has ganado las almas que tú quisieras, no eres un fracasado. El fracasado es aquel o aquella persona que no predica el Evangelio. Así que si tú estás predicando el Evangelio en obediencia a tu Señor, gloria al Señor, que está haciendo lo que Él quiere. Deja los resultados al Señor. Aleluya. Ahora vamos con la oveja, que el cerdo es muy cerdo. Yo recuerdo que mis abuelos tenían en la parte de atrás, creo que muchos habrán vivido eso, ¿no? Las marraneras, las famosas marraneras allí detrás. Entonces, bueno, yo tengo un tío, hermano de mi madre, que es 4 o 5 años mayor que yo, no más. Y en sus tiempos, pues cuando tenía alguna novia, yo pues, para chincharle, iba a las marraneras con una tiza y en la puerta de la marranera ponía el nombre de su novia en las marraneras. Cosillas que hacía uno, ¿no? Los cerdos. Bueno, vamos a dejar esto. Vamos a la oveja. La oveja es considerado en las Escrituras como un animal limpio, un animal puro, un animal muy distinto en su carácter, en su forma de moverse, muy distinta al cerdo. Y vamos a ver algunas porciones de la Escritura que nos puede representar la oveja. En Génesis 4, versículo 4, ya podemos verlo desde el principio, dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Yahvé con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces aquí podemos ver ya a la oveja en las ofrendas, en los sacrificios que agradan a Dios. Y todos estos sacrificios que vamos viendo en el Antiguo Testamento son tipologías, símbolos, sombras de lo que iba a ser en el Nuevo Testamento el cumplimiento de cuando Juan el Bautista vio aparecer en escena a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me alegra ver que el Señor y saber que el Señor es nuestro pastor. ¿Cuántos dicen amén? Un rey tan poderoso que no hubo otro más grande que él en extensión de conquista de tierra, de territorio, como el rey David, se veía, como él fue pastorcillo y estuvo con las ovejas, él se veía rey, pero antes que eso se veía como una oveja necesitada de los cuidados de su buen pastor. Todos conocemos, ¿verdad?, el famoso Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y Él es nuestro pastor, gracias que el Señor nos compara con ovejas dóciles.
En el Salmo 100, versículo 3, dice: reconoced que Yahvé es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Cuántos pueden decir conmigo en voz alta? Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Soy una oveja, pero no de cualquier prado. Soy una oveja de su prado. Y eso habla de sentido de pertenencia. La palabra del Señor dice que hemos sido comprados no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero inmolado, un cordero entregado que derramó su sangre por nosotros. Bendita sangre de Jesús, que nos ha comprado del mercado de esclavos y nos ha llevado a su casa, nos ha hecho libres y somos ovejas de su prado. Y podemos comer de sus ricos pastos que Él nos da. Hay abundancia de agua cristalina, aguas de reposo, aguas tranquilas y pastos que nos nutren, que nos potencian espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? En Juan 10, versículos 27 y 28, dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz. Está hablando de personas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor, que Él me da vida eterna. No voy a perecer jamás, y nadie me va a arrebatar de su mano. Mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Y son obedientes y le siguen. Porque dice la palabra también que no conocen, Juan capítulo 10, no conocen la voz de los extraños. Las ovejas del Señor, tarde o temprano, aunque reciban en un primer momento una doctrina, una palabra que no sea muy correcta, que esté desviada, distorsionada, si es oveja llegará un momento. Porque sabes una cosa, para que haya falsos maestros, tiene que haber también falsas ovejas. Para que haya falsos pastores y falsos obreros, tiene que haber también falsos seguidores, falsos discípulos. Y se imantan una cosa con otra. Pero aquí dice que las ovejas, mis ovejas, conocen la voz de su pastor. Aleluya. Ahora sigamos en el mensaje esta mañana. Diferencias entre caerse y revolcarse. Porque estamos hablando y dirá, bueno, y a mí, no sé, ¿qué me quiere decir que me describa el cerdo, la naturaleza del cerdo, lo que puede representar, y la naturaleza y lo que puede representar la figura de una oveja? A mí esa frase me alumbra mucho y me da también esperanza, me da ánimo, y también me hace ver las cosas claras. Y es que las ovejas pueden caer en el lodo. Podemos caer. Pero dice que solo los cerdos se revuelcan. ¿Qué diferencia puede haber entonces entre caerse y revolcarse? Y en ese dilema, en esa coyuntura o en ese cruce de caminos entre caerse y revolcarse, muchas personas pueden estar sufriendo y batallando espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Te voy a dar de parte del Señor una palabra que es clave y reveladora para este asunto. La palabra clave es practicar. Yo no sé tú, pero en otros tiempos, cuando comenzaba a evangelizar a amigos míos, yo les decía: ¿tú eres creyente? ¿No le has preguntado alguna vez para entrar y hablarle del Señor a alguien? ¿Tú eres creyente? ¿Tú crees en Dios? ¿Eres cristiano? Y en ocasiones me decían: sí, yo soy cristiano, pero no practicante. Cristiano, pero no practicante. Y hay muchísimos que se llaman cristianos o cualquier otra cosa, pero no practico. Entonces la clave es esta palabra, practicar. Y sale en la Biblia, lo vamos a ver ahora. ¿Practicar qué es? Bueno, para entenderlo mejor, practicar, sinónimos de practicar es entrenar,
adiestrarse en algo. Practicar es acostumbrarse. Practicar es habituarse. Usar o ejercer algo continuadamente. Continuadamente. Eso es practicar. Vamos a la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Andar en tinieblas y no practicar la verdad son hebraísmos que equivalen a decir lo mismo. Es una forma de escribir que se llama hebraísmo, como cuando decimos venga tu reino, hágase tu voluntad. Son dos formas distintas de decir lo mismo. Si decimos venga tu reino y decimos hágase tu voluntad, estamos diciendo lo mismo. Es que sea Él el rey y que Él sea el que mande. ¿Cuántos dicen amén? Bien, pues andar en tinieblas y no practicar la verdad son hebraísmos que vienen a decir lo mismo. Así pues, cualquiera que diga que tiene comunión con Dios, que Dios es luz, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios es luz y dice la palabra, no hay ninguna tinieblas en Él. Y la luz prevalece sobre las tinieblas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios es luz, que equivale a decir verdad. La luz es la verdad. Y la verdad liberta. Y el Espíritu, dice la palabra, es el Señor. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Así que cualquiera que diga que tiene comunión con Dios, que es luz, y camina en las tinieblas del pecado, porque tinieblas es igual que pecado. ¿Sabes qué pasa? Está mintiendo. Está mintiendo. Y no hay peor engaño que el autoengaño, que engañarse a uno mismo. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Está claro? ¿Habla el Señor claro o no? El que practica el pecado es del diablo. ¿Cómo puedo saber si soy salvo? ¿Cómo puedo saber si soy un hijo de Dios, una hija de Dios de verdad? Lee la primera carta de Juan, porque dice unas palabras que estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Eso lo dice al final. Entonces lee anteriormente todos los capítulos y entonces sabremos si tenemos vida eterna o no. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Para esto apareció, para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de nuevo, el que ha nacido de Dios, podemos decirlo de otra manera, no practica, también se puede decir, no hace pecado. Y los comentaristas, estudiosos, teólogos dicen que esto es un presente continuativo, se llama. No practica habitualmente y no puede pecar continuamente. Eso es lo que significa practicar el pecado. ¿Te está hablando el Señor? Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es vuestra fe, la fe que vence al mundo, y lo que nace de Dios vence al mundo. Por favor, repítelo conmigo, lo que nace de Dios vence al mundo. Por mucho que yo me proponga superarme, esa debilidad, ese defecto, esa tara de carácter, ese pecado, ese hábito, eso que me atrapa, yo no puedo solo. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. El otro día veía un documental
de animales. Tú has visto las que se traen las leonas y las hienas, ¿verdad? Y los perros salvajes, y es tremendo, ¿no? Y veía como un leopardo joven estaba tratando de cazar una gacela o algún animal para poder comer, pero luego le rodearon una manada de hienas y me llamó la atención una expresión que se dijo en el documental y decía: el cazador ha venido a ser cazado. Y muchas veces nosotros creemos que esto que yo hago, esto no me afecta a mí porque esto lo domino yo. Esto lo dejo yo cuando quiera. Esto cuando yo quiera lo dejo y cuando yo quiera. Y no, porque el pecado atrapa. Y la Biblia dice que el que hace pecado, esclavo del pecado. Ahora, esto no quiere decir, cuidado con esto, porque yo he observado y unas veces nos podemos ver identificados en un grupo, otras veces en otro, y otras veces somos tan especiales y tan raros que no hay ni grupo para nosotros. Pero a veces observo que hay grupos de personas que se condenan por todo. Se culpabilizan por todo. Y para ganar el favor de Dios o para ganar otra vez ese amor de Dios, lo digo con mucho respeto porque yo tengo muy buenos amigos católicos. Y tengo amistad con amigos católicos, amigas católicas, y yo oro por ellos oran por mí, estamos aprendiendo. Pero quiero sin ánimo de molestar ni ofender a nadie. Dijo una vez un pastor algo que me llamó la atención. Dice, todos los evangélicos, o la mayoría de los evangélicos, llevamos dentro un católico romano apostólico. Porque muchas veces cuando fallamos, cuando caemos, creemos que tenemos que tener un tiempo ¿no? ¿Cómo se llama? De remordimiento, ¿cómo se llama? Expiar ese pecado de alguna manera, volver a ser más bueno para otra vez el Señor me ame. Y eso no es así, porque entonces estaríamos diciendo que nuestra aceptación con el Señor es por las obras de justicia que nosotros hacemos. Y el apóstol Pablo dijo que él no desechaba la gracia de Dios, porque si por la obra de la ley y cumplirla yo soy aceptado y justificado, dice, entonces por demás murió Cristo. Pero queremos proclamar y declarar que Cristo no ha muerto en vano. Porque por Moisés vino la ley, pero por Jesucristo ha venido la gracia y la verdad. ¿Y qué sería de nosotros si no fuera por la gracia de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra de Dios dice, porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y luego que dice, y esto no es de vosotros. ¿Qué significa esto no es de vosotros? Escuchaba a un teólogo el otro día que decía, esto no es de vosotros, habla de un paquete en el que está ahí la gracia, la fe. Así que la gracia no es nuestra, viene de Dios. La fe para creer no es nuestra, viene de Dios. Todo es de Dios. El Señor me llevaba a orar estos días, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, decía que todo lo que hemos recibido, todo lo que tenemos ha sido recibido. Dice, entonces, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Porque todo lo que somos y tenemos es recibido. Aleluya. Todo don perfecto y toda buena dádiva vienen de Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces estaba diciendo que hay un grupo de personas que se condenan y se culpan por todo. Como que si caen o fallan, pues hay que hacer como una penitencia. Esa era la palabra. Una penitencia para que otra vez el Señor me ame, me acepte otra vez. Me tiraré 2 semanas sin ir al culto, porque incluso los que oran más o el pastor lo mismo me mira y se da cuenta que estoy mal. Pero no es por penitencia, es porque Jesucristo dijo en la cruz, tetelestai, consumado es, no más sacrificio. Este es el sacrificio, el que Jesucristo ha hecho en la cruz. La gran diferencia entre el cristianismo verdadero
y todas las demás religiones es que todas las religiones representan al hombre tratando de llegar a Dios. Pero el cristianismo auténtico es Dios llegando al hombre. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si tú te ves perdido, te ves despreciado, te ves que ya no tienes solución, que para ti no hay, el Señor ha venido a buscarte y a salvarte. Pero hay personas que tienen o tenemos una conciencia más débil, muy sensible. ¿Te han dicho eso alguna vez? Hoy qué sensible eres, ¿no? Y se condenan por todo. Yo recuerdo a mi pastor cuando predicaba, decía, pídele al Señor cuando escuches la palabra, ora antes y di, Señor, dame que yo me coma todo lo que es para mí. Pero si hay cosas que no son para mí, porque el Señor viene. Tú has leído la palabra de Dios que dice Pablo a Timoteo, procura presentarte a Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que dice la palabra de verdad. ¿Sabes lo que ilustra eso? Un padre de familia que parte un bizcocho grande en porciones y le va dando de comer a todos sus hijos. Así que cuando el Señor viene y trae su rica palabra, trae porciones para todos. Pero algunos dicen, todo es para mí, todo es para mí. Está bien, esa actitud humilde. La palabra ha sido entera para mí, está bien. Pero ten cuidado que el diablo no use esa luz, esa palabra para condenarte y dejarte sin esperanza. Hay personas que se condenan por todo y hay otro grupo de personas que no se condenan por nada, ni se inquietan por nada. Y yo pensaba, digo, Señor, úsame, quisiera que este mensaje pueda traer descanso, calma, libertad, tranquilidad, tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. A aquellas personas, aquellos hijos e hijas tuyas que se condenan demasiado y se condenan en vano sin tener por qué y sufren inútilmente, y a aquellos que necesitan ser despertados o que no te conocen todavía o que viven de espaldas a ti o que son incrédulos, son impíos, puedan convertirse a ti. Seguimos con la palabra, el mensaje. Esto no quiere decir, cuando decimos que lo que nace de Dios vence al mundo, no quiere decir que el cristiano no pueda caer en pecado, que no cae nunca. Gracias por la palabra de Dios que dice que si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonarnos y limpiarnos, ¿qué? De toda maldad. ¿Y sabes lo que dice el original? Cuando decimos que confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo que viene a decir cuando confesamos nuestros pecados es que confesamos que estamos de acuerdo con lo que dice la Biblia, que lo que Dios dice en su palabra, que está bien o está mal, estamos de acuerdo y eso es. Eso significa confesar. Porque según las conciencias de cada uno, hay conciencias cauterizadas, hay conciencias adormecidas, hay conciencias endurecidas, hay conciencias de todo tipo. Y pueden decir, pues yo no me siento mal, yo me siento bien. Si es que el tema no es si te sientes bien, es si la palabra de Dios dice si está bien o no. Y no quiere decir que el cristiano no pueda caer en pecado. Venimos al Señor y Él nos levanta. Lo que quiere decir es que no puede vivir en pecado y al mismo tiempo vivir la vida de Dios, pues son antagónicas. Primera de Juan 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿lo sabéis vosotros? ¿Lo sabemos nosotros? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que el que es nacido de Dios no continúa entregado al pecado. ¿Se entiende mejor así? El que es nacido de Dios no continúa entregado al pecado y Dios nos guarda. ¿Cuántos dan gracias, Señor? Dios te guarda, Dios nos guarda y el maligno no nos toca. El maligno no nos puede echar mano, significa. Alguien podría decir, ¿y qué pasa con Job? Porque creo que algo le tocó el diablo, sí, con permiso de Dios. Pero ¿sabes qué significa esto? El diablo puede tocar, nos puede tocar, como el caso de Job. Pero escucha bien,
no nos puede sujetar, retener ni llevarnos con Él. Eso es lo que significa. Porque estamos en las manos del Señor y dice que somos sus ovejas y nadie nos arrebatará de su mano. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por esa seguridad? En Juan, Evangelio de Juan 3:21 dice, mas el que practica, ¿te das cuenta? Esta palabra es clave, mas el que practica. Y alguien podría decir, bueno, gracias por los versículos, José Manuel, gracias por las explicaciones, gracias, el Señor me está hablando algunas cosas, pero sigo sin entender. Y esto de practicar, bueno, aquí estamos todos aprendiendo todavía. Y a veces no sabemos diferenciar lo que es una caída de una práctica habitual. Entonces alguien podría decir, ¿cuántas veces son? Hasta 3 o 4 es una caída, a partir de 5 es un revolcón. Entonces, ¿quién puede decir a partir de cuándo se convierte la caída en un hábito? Yo sé que hay mucha controversia con una de las doctrinas más complejas de todas, y es sobre la salvación, si se pierde o no se pierde la salvación. Y algunos dicen, pues, salvo siempre salvo. Y algunos dicen, bueno, como siempre soy salvo, haga lo que haga, pues puedo vivir como me da la gana, que no me pierdo. Déjame decirte algo. Quien se expresa de esa forma, lo más seguro es que ni ha nacido de nuevo. Ahora, el que ha nacido de nuevo, también creo, y como decía el apóstol Pablo, creo que también tengo el Espíritu de Dios. Creo que no es malo tener seguridad de salvación y decir, nada ni nadie podrán separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tengo seguridad de salvación. No por mi mérito o por mi fuerza en mi mano al agarrarme, sino por la mano que me agarra. ¿Y cómo puedo ir diferenciando? ¿Hay algún avisador? Bueno, si practicamos pecados y no sentimos nada y me siento bien y ya incluso digo, bueno, no, esto era pecado en otros tiempos, en otra cultura, en la cultura bíblica de antigua. Esto era para los judíos o esto era tal y me permito cosas, licencias. Se contrista el Espíritu Santo y no pasa nada, practico esto y no pasa nada. Ahora, si peco y me duele ofender a Dios, si peco y me arrepiento y digo, Señor, te he hecho daño, he ofendido a tu corazón. Si hay algo ahí, ¿verdad? Una conciencia, un avisador. Tú sabes que en las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5 hay una de ellas que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Una de las cosas más importantes en la bienaventuranza de los que lloran, que recibirán consolación, son aquellos que lloran por su propio pecado. Y cuando tú y yo dejamos de llorar por nuestro propio pecado y pasamos de llorar a gozarnos, a no sentir nada, entonces ahí hay un peligro. Aquí puede haber un avisador, ¿verdad? Gálatas 5, versículo, he leído Juan 3:21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gálatas 5:19 en adelante dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Está hablando el Señor claramente? En esta lista o cosas semejantes, ¿puedes ver identificado algo en tu vida que practicas habitualmente?
lo que está dando de sí la oveja y el cerdo, ¿verdad? La oveja puede caer en el lodo, pero solo el cerdo se revuelca. La gran solución, termino. Tú sabes que el apóstol Pedro fue enviado a evangelizar a los judíos, ¿verdad? A ganar a los judíos, y el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles. Pero a Pedro le pasó algo, tuvo una experiencia tremenda. ¿Recuerda a Pedro en casa de Cornelio? ¿Y cómo se derramó el Espíritu Santo en esa casa? Hechos 10, versículo 9 en adelante. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y tú sabes después todo lo que ocurrió, como el Señor envió mensajeros de la casa de Cornelio, fueron en busca de Pedro, Pedro fue a la casa de Cornelio, se puso a predicar, se derramó el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo los gentiles, y Pedro se quedó y aprendió esa lección. Dice, entonces verdaderamente hasta el Espíritu de Dios también ha venido a descender, derramarse sobre los gentiles, porque los judíos pensaban que era con ellos, exclusiva, pero pudo ver lo que Dios le dijo: lo que yo he limpiado, no lo llames tú común, no lo llames tú inmundo. Tengamos mucho cuidado de lo que Dios ha limpiado y santificado, nosotros no lo llamemos sucio ni le insultemos. He visto a personas meterse con la iglesia con todas sus imperfecciones y todas sus carencias, y poco tiempo antes o después meter el batacazo. Porque el Señor dice a Saulo de Tarso: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y perseguir a su iglesia es perseguir a Jesús mismo. ¿Alguien dice amén? Dice que lo que Él limpia no lo llamemos inmundo o común. Dios limpió, y esta es la solución. Lo que Dios hizo más allá de la simple abolición de las restricciones del Antiguo Testamento fue la unidad de la iglesia entre los judíos, representados por los animales puros, y los gentiles, representados por los animales impuros, a través de la muerte de Cristo en sacrificio. Aleluya, gloria al Señor. Así que el Señor puede salvar a la oveja perdida, al cerdo, al caimán, al coyote. Todos necesitamos del Señor. Amén. Espero que el Señor te haya bendecido. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, porque el Señor nos levanta. Dice Job: yo sé que mi Redentor vive y que me tiene que levantar del polvo de donde estoy. El Señor me levanta cuando me caigo. ¿Alguien dice amén? ¿Y quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Porque para su Señor está en pie o cae, pero poderoso es Dios para mantenerlo en pie. Y Él es el que nos puede mantener en pie y levantarnos de nuestras caídas. Pero no queremos tener esa naturaleza del cerdo, ¿verdad?, que se revuelca y se complace en practicar los pecados. Aleluya. Pues espero que las ovejas salgan confortadas, aliviadas, y si alguno ha pecado, ir al abogado rápido, y los cerdos
Dirá algunos, me están llamando cerdo. Se entiende. El que vive de espaldas a Dios y todo lo que hemos escuchado puede arrepentirse. Eterno Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por haber venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, nosotros queremos darte las gracias por habernos comprado y habernos hecho ovejas de tu prado, de tu redil. Tú eres el buen pastor que da su vida por las ovejas. Muchas gracias, Señor. Te rogamos por aquellos que aún no te conocen, que están practicando el pecado como en otro tiempo estábamos nosotros, o la mayoría de nosotros que estamos aquí. Señor, como dice tu palabra, la ley de la libertad, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, como tú levantaste a Jesucristo de entre los muertos, tú tienes el poder, Señor, para que el pecado no se enseñoree más de nosotros. Queremos pedirte perdón, queremos acompañar a nuestros hermanos y hermanas débiles de conciencia que se culpan por todo y se condenan por todo. Por favor, guarda sus mentes, sus corazones, sus débiles conciencias, Señor. Como decía el apóstol Pablo, ni yo me condeno, ni yo me juzgo. Señor, guarda a nuestros hermanos y hermanas que tienen esa debilidad de conciencia para que el diablo no aproveche y no los acose, ni los moleste, ni los atormente. Te lo pedimos, Señor, reprende al diablo en el nombre de Jesucristo. Como iglesia nos ponemos de acuerdo y echamos fuera a Satanás de nuestras vidas. Como dice tu palabra, nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y como dice tu palabra, tiene que huir de nosotros. Y te rogamos también que traigas sobre las personas que practican, que están atadas a pecados, que viven esclavizados, que viven perdidos, que no tienen salvación. Te rogamos, Señor, que tú los salves, que tú les des convicción. Gracias que tú no has venido para condenar el mundo. Tú has enviado a tu Hijo para que podamos ser salvos por Él. Tú no condenas, tú convences. Señor, queremos ser convencidos ahora que estamos en este tiempo. En un tiempo en que todavía podemos ser convencidos. Porque llegará el tiempo que ya no habrá momento para ser convencidos, sino que será la condenación eterna. Señor, en este tiempo que todavía, como dice tu palabra, en tiempo aceptable te he llamado. He aquí hoy, no es mañana, es hoy. Es el día de salvación. Si Dios te está llamando, te está probando, te está tratando, te está atrayendo con cuerdas de amor, con circunstancias, con personas, con situaciones, con lo que sea, con enfermedades, con lo que sea, te está atrayendo. Déjate atraer por el Señor. Él te quiere salvar. Él no quiere que te pierdas. Dile, sí, Señor, me rindo a ti, Señor. Y reconozco en mi vida que eres mi Señor y mi Salvador. Quiero ser libre de mis pecados y quiero ser ahora esclavo de la justicia. Sí, Señor. Gracias te damos por tu palabra, el poder de tu evangelio y tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo te damos la gloria y la honra. Y si la iglesia está de acuerdo, dice amén.